Dios es real. Mi nombre es Efraín García. Hace 8 meses que yo vengo aquí a la ciudad de Monterrey. Soy el gerente de la sucursal, la librería cristiana La Puerta de la Fe. Bueno, esto es recordar cerca de hace 28 años. Hace 28 años yo vengo de una familia de 12 hermanos. Mi mamá es de la ciudad de Monterrey, mi papá de la Ciudad de México. Y pues tuvimos una vida un poco difícil. Alejados de Dios, todos tenemos vidas difíciles, vidas tristes. Y mi vida no era la excepción, o sea, yo era una de esas familias. Pero mi mamá nos llevaba a veces escondidas a la iglesia, y en una iglesia bautista, recuerdo, y a veces mi papá, pues solo el que se presentaba y nos sacaba a todos de la iglesia, y eso le correspondía a mi mamá que mi papá la golpeara en algunas ocasiones. Nosotros teníamos una Biblia, la Biblia la escondíamos en el ropero, y nosotros no teníamos acceso a leer la Biblia, simplemente abríamos el cajón del ropero, y el ver la Biblia traía paz a nuestro corazón. De niño, yo tenía 11 años, era lo que pasaba en aquel entonces. Recuerdo que una noche dijeron mis hermanos, ¿sabes qué? Dice, pues queremos ir a la iglesia, pero no podemos, mi papá es muy rudo. Para esto mi papá, él había trabajado en la policía, él había estado en la cárcel por asesinato, él había golpeado a pastores que habían querido irle a predicar. Cada vez que un pastor quería ir a predicarle a la casa, mi papá lo golpeaba. Una vez correteó uno con una pistola, otra vez uno con un machete, con un cuchillo, y hubo muchas historias. En aquellos años pues mi papá era muy temido ahí en la colonia, y nadie se quería acercar a hablarle del evangelio. Mi papá enfermó de tifoidea y se puso muy grave, y recuerdo bien esa noche el doctor le dijo a mi mamá que mi papá iba a fallecer, que ya llegó hasta sus últimos grados, y que preparábamos el sepelio, que ya era todo lo que iba a hacer, y esperamos la noche a que mi papá falleciera. Pero pasó algo muy especial esa noche. Yo recuerdo que empecé a escuchar un llanto y me dio mucho miedo. Eran como las 2 o 3 de la mañana más o menos, y mi papá estaba llorando en su recámara, y gritaba a mi papá. Yo dije, pues ¿qué le pasa? Decían de que por situaciones de su enfermedad iba a tener como alucinaciones, no sé qué tipo de cosas. Entonces todos pensamos que mi papá estaba alucinando. Pero cuando entramos a la recámara, un ángel del Señor estaba hablando con mi padre y le estaba diciendo que era su última oportunidad, que se tenía que arrepentir. Y cuando yo escuchaba esa voz, yo te recuerdo la voz en mi mente, y a mí me dio miedo, y yo me puse a llorar, y mis demás hermanos pequeños lloraban, y mis hermanos mayores todos nos quedamos asombrados porque escuchábamos una voz, pero no veíamos a nadie, y esa voz le decía que era el tiempo de que teníamos que regresar al camino de Dios. Y yo solamente lloraba, y recuerdo que mi papá estaba postrado pidiéndole perdón a Dios por tantas cosas. Y le dijo este ángel, le dijo a mi papá, dice, quiero que vayas con toda tu familia a la iglesia Juan 3:16, que era la iglesia bautista, y quiero que te presentes con la ancianita Aurora Montaigne, que era la dueña de esa congregación. Le dijo, y quiero que te presentes con todos sus hijos y que le digas que sus oraciones han sido contestadas.